Buenos días, el equipo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá les recibe una vez más a una de las actividades programadas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El tema de hoy, secuelas neuropsiquiátricas de la COVID-19. Les saluda Daisy Vega, coordinadora de extensión del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Bienvenidos, bienvenidas. Comprender las consecuencias neuropsiquiátricas del COVID es importante, ya que millones de personas se han visto afectadas por el virus y muchos casos pasan desapercibidos. Estas condiciones afectan a la capacidad de las personas para trabajar con eficiencia, conducir, administrar sus finanzas, tomar decisiones informadas y participar en las actividades familiares diarias. En una reciente investigación por la Oxford Health Foundation afirma que 1 de cada 5 personas que han tenido COVID experimentan estos problemas neuropsiquiátricos. En esta mañana tenemos a la doctora Heidi Saavedra Pérez, quien nos explicará cuáles son estas manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID, pero antes daremos paso a la profesora Delsa Pérez de Saavedra, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, para unas palabras de bienvenida. Profesora Delsa. Muy buenos días. Con mucho gusto hemos preparado este foro, esta actividad del Instituto de la Mujer, precisamente porque consideramos que es coyuntural, en el sentido de que estamos escuchando mucha información acerca de los cuidados físicos, de los efectos del coronavirus, pero siento que por alguna, no sé qué situación nos ha llevado a pensar que no nos afectamos en nuestra psiquis. Conversando con la doctora me aclaró el tema y me dijo que es cierto que la pandemia y la reclusión que hemos vivido durante meses, el cambio de hábitos, la no participación en actividades sociales, todos estos eventos que han sido nuevos para nosotros, nos pueden llevar a desencadenar algunas manifestaciones que provocan inestabilidad, y es importante, pues, primero identificarlas, conocerlas y curarlas, darle seguimiento médico, un tratamiento médico. Todavía en nuestros países nosotros tenemos una visión un poco reticente a entender que podemos sufrir alguna patología psiquiátrica porque tenemos el concepto de que solamente vemos al psiquiatra las personas que están locas. No es así, el concepto no es ese. La salud psiquiátrica se puede perder por diferentes eventos. Entonces, es bueno mantener una buena y robusta salud psiquiátrica, valga la redundancia, para que eventos como estos, que han sido dramáticos en muchas familias, que han perdido familiares, amistades, que han perdido trabajo, que están padeciendo duelos por diversas pérdidas, reciban información. Entonces, quizás nosotros no nos sintamos tan concernidos porque no hemos sido tocados, pues, por el virus, o nuestros familiares tampoco, pero en la medida en que estemos informados de las manifestaciones neuropsiquiátricas, nosotros vamos a poder prevenir que se desarrollen en nosotros, y podemos también ser entes multiplicadores de ese conocimiento sin necesidad, pues, de como ser médicos, pero ya tenemos un bagaje, ¿no? ¿Verdad? Con la información que nos va a brindar la doctora Saavedra. Les agradezco mucho el interés en participar en esta conferencia que nos va a dictar. Ya les dije, pues, por la importancia que tiene atender la salud psiquiátrica, y por otra parte porque entendemos que las personas están apoyando, pues, las actividades del Instituto de la Mujer, y esto es muy gratificante porque es también durante esta época en que nos ha costado mucho trabajo trabajar a través de la tecnología y lograr, pues, acopiar personas para que las personas participen. Entonces, a todos los presentes les vamos a agradecer muy encarecidamente, pues, su participación,
y esperamos que nos nutramos todos pues del conocimiento de la doctora. Muchas gracias. Gracias por la palabra de la profesora Delsa Paredes Saavedra, quien es la directora pues del Instituto de la Mujer. Con esto pues damos por inaugurada la conversatorio de la mañana de hoy. Pasamos a presentar a la doctora Heidi Cecilia Saavedra Pérez. Cuenta con estudios realizados en medicina por la Universidad de Panamá, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Salud Mental, maestría internacional en terapias sexuales por la Universidad de Cuyo en Argentina y una maestría y doctorado en epidemiología clínica por la Erasmus Medical Center en Holanda. Se ha desempeñado profesionalmente en el Centro Médico Royal Center, Clínica Tierra Firme, así como en el Centro Médico Paitilla. Investigadora y docente en psiquiatría forense y epidemiología. Actualmente labora en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés como médica psiquiatra. Sin más, le damos la palabra a la doctora Heidi Cecilia Saavedra Pérez, la dueña del auditorio. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema de hoy va a ser las manifestaciones neuropsiquiátricas del coronavirus. Y vamos entonces a hablar de los virus. Desde tiempos remotos, las infecciones virales han sido comunes en la humanidad y algunas han sido conocidas por causar infecciones en el sistema nervioso central, ocasionando síndromes neuropsiquiátricos que pueden afectar diversas áreas, como pueden ser las áreas cognitivas, las áreas afectivas, conductuales y de percepción. Enfermedades severas de diversas etiologías también pueden estar asociadas con subsecuentes morbilidades psiquiátricas, y al menos algunas de estas pueden ser atribuibles al impacto psicológico del trauma. En el 2019 emerge el síndrome agudo respiratorio severo coronavirus 2, mejor conocido como el SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad coronavirus, la cual ha provocado una pandemia. Anterior a esto, 2 coronavirus humanos similares, causantes del síndrome respiratorio del Medio Oeste en el 2012 y el síndrome respiratorio severo agudo en el 2002, fueron también virus que ocasionaron grandes infecciones en las áreas donde estuvieron y son conocidos por causar enfermedades en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Para hablar un poco de lo que es el coronavirus es un virus ARN positivo. ¿Qué significa esto? Que son virus de ARN que para poder introducirse a la célula se introducen a través de una secuencia parecida a la célula hospedera y entonces dentro de ella se traducen y empiezan a multiplicarse. Son pleomórficos. Esto significa que son virus que son capaces de adaptarse a los diversos medios ambientes que se van dando. Son virus grandes y son virus que están envueltos en una capa de proteína. Los coronavirus se dividen entonces en 3 géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus y los gamma coronavirus. El COVID-19 es un beta coronavirus. Estos virus entonces son conocidos por infectar tanto a seres humanos y especies animales, causando generalmente infecciones tanto del tracto respiratorio superior como inferior, el tracto gastrointestinal, neurológico o hepático. Actualmente hay 7 coronavirus que pueden infectar a los humanos, pero los más conocidos son los ya mencionados: el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Ya los 3 están asociados con enfermedades graves en la humanidad. Aunque generalmente los coronavirus se asocian típicamente con enfermedades del tracto respiratorio, se ha demostrado que el coronavirus también puede infectar las neuronas. Entonces tenemos que el virus SARS-CoV-2 comparte una estrecha homología de secuencia con el SARS-CoV-1. Ambos virus usan una proteína de espiga en la superficie vírica para poder unirse al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 en las células huésped de los mamíferos. Y luego utilizan una serina proteasa transmembrana proteasa para cebar la espiga. Entonces, lo importante de esto es que tenemos que tenemos receptores de la enzima angiotensina convertidora en varios tejidos, lo que va a determinar entonces el tropismo celular
o decir la tendencia del organismo a reaccionar de una manera definida al virus. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina la podemos encontrar en el epitelio de las vías respiratorias, en las células renales, el intestino delgado, el parénquima pulmonar y el endotelio vascular de todo el cuerpo y ampliamente en todo el sistema nervioso central. Últimamente ha surgido nueva información donde nos indican que se encuentra esta enzima en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Es importante entonces conocer esto porque las neuronas son nuestras células que nos permiten todo el movimiento cognitivo, motor, sensorial, que dirigen desde nuestro cerebro. Los astrocitos, que son las neuronas que están encargadas de la comunicación entre las neuronas, y los oligodendrocitos, que son los encargados de darle el sostén y la unión a estas células. Entonces, vemos que la expresión de esta enzima también se encuentra muy concentrada en la sustancia negra, que es la sustancia donde se produce la dopamina, que tiene que ver con los sistemas de recompensa y los sistemas del movimiento. Se encuentra en los ventrículos, en la circunvolución temporal media, en la corteza cingulada posterior y el bulbo olfatorio. Entonces, la expresión generalizada de esta enzima en el cerebro plantea la gran preocupación del que el SARS-CoV-2, al igual que el SARS-CoV-1, tiene gran potencial de infectar neuronas y células gliales en todo el sistema nervioso central. Vemos entonces en esta lámina las diferentes células, la microglia, los astrocitos, los oligodendrocitos y las neuronas, donde puede entrar el virus SARS-CoV-2, y vemos también las potenciales áreas que pueden causar infección. Entonces, en la pantalla de abajo vemos que este virus está compuesto por proteínas en espiga que se unen a través de los receptores de angiotensina 2 y entran entonces a la neurona, replicándose a través del ARN mensajero que copia el ARN mensajero de la célula hospedera. Entonces, nuevas evidencias sugieren que el COVID-2 también podría presentar consecuencias neuropsiquiátricas, es decir, desórdenes mentales que pueden ser secuela de daño cerebral o secuela de la misma enfermedad. Algunas de las consecuencias neuropsiquiátricas también pueden estar relacionadas por el impacto social de la pandemia y las respuestas de los gobiernos a esta pandemia, como han sido las medidas de distanciamiento social y la cuarentena. Bien, entonces, tanto la población infectada como la población no infectada pueden ser susceptibles a la ansiedad global que ha generado la pandemia, al aislamiento social, al estrés en los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales, el desempleo y las dificultades financieras. Otras pueden estar relacionadas con experiencias específicas del individuo que haya sido infectado por el virus, como puede ser la preocupación recurrente de volver a infectarse, la preocupación de infectar a familiares, el estigma por haber sufrido la enfermedad y definitivamente las memorias traumáticas de las personas que han estado hospitalizados o personas que han pasado sus 15 días en un hotel y han estado alejados de todo su entorno conocido. Lo importante entonces es saber cuáles pueden ser las posibles causas de neuroinvasión del SARS-CoV-2 dentro del sistema nervioso. Entonces podemos ver que puede darse a través de 4 vías. Puede ser la transferencia transináptica a través de las células infectadas, que lo vemos en la parte inferior de la pantalla. Entonces tenemos aquí 2 neuronas que están infectadas y dentro de las neuronas se da un intercambio molecular que se llama endocitosis y exocitosis. Endocitosis es la neurona que libera moléculas o material al medio, y la exocitosis es entonces el proceso de la neurona que está al lado de recoger estas moléculas e introducirlas dentro de su cuerpo. Entonces, a través de esta transferencia transináptica tenemos la infección de las neuronas, de la oligodendroglias y de los astrocitos en el cerebro. Otro de los posibles mecanismos es a través del nervio olfatorio. Entonces vemos en esta lámina cómo el virus entra a través de las vías nasales superiores, puede llegar a infectar el nervio, y el nervio a través de la lámina cribiforme pasa entonces al cerebro y
infecta las neuronas. Otro de los mecanismos de invasión, si recuerdan, les había dicho que dentro del endotelio vascular existen receptores de angiotensina, de la enzima convertidora angiotensina 2. Entonces, el virus entra al endotelio e invade el lumen. El endotelio es la capa que recubre todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, tenemos que esto es una transmisión global a todas las áreas del cuerpo. Entonces, al entrar al endotelio vascular, tenemos que se transmita a otras áreas, y al llegar entonces los linfocitos, los leucocitos, para llevar a cabo una protección del cuerpo, son entonces los fagocitados por los leucocitos y los linfocitos, y estos linfocitos y leucocitos, una vez con el virus dentro, pueden permear la barrera hematoencefálica y entonces pasar a infectar los astrocitos. En esta lámina, que se ve un poco más claro, podemos ver que está el coronavirus en el punto 1 en el lumen vascular. Entonces pasa a través de la barrera hematoencefálica, infecta los oligodendrocitos, que como les había dicho son los que mantienen el sostén y la comunicación y la unión entre las neuronas, y de ahí entonces infecta a la neurona. Y ahí empiezan entonces las infecciones neurológicas por coronavirus. Entonces, las consecuencias neuropsiquiátricas en un paciente pueden ser tanto secuelas de los daños cerebrales o por la misma enfermedad. Pueden presentarse a través de efectos directos de la infección del sistema nervioso central por neuroinvasión, o indirectamente a través de la respuesta inmune o la terapia médica que el paciente está recibiendo. Una serie de casos de Wuhan encontró que entre pacientes admitidos por infección con SARS-CoV-2, 36% tenían rasgos neurológicos, aunque la mayoría eran leves como cefaleas y mareos. Algunos también presentaron enfermedad cerebrovascular aguda o deterioro de la conciencia como parte de su enfermedad. Entonces aquí tenemos una lámina que nos indica las infecciones severas de COVID-2 se producen entonces por una respuesta inflamatoria anormal, es decir, una tormenta de citoquinas que puede producirme repercusiones psiquiátricas y neuropsiquiátricas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, las cuales van a requerir entonces tratamiento como intervenciones psiquiátricas, intervenciones neuropsiquiátricas y prevención de las secuelas neuropsiquiátricas asociadas con el tratamiento del COVID-2. Entonces, ¿cuáles pueden ser las principales repercusiones neuropsiquiátricas que pueda presentar un paciente? Puede presentar síntomas neurológicos no específicos, anosmia y ageusia, delirios, desórdenes neuromusculares, complicaciones cerebrovasculares, encefalopatías. Dentro de estas, la más común es la cefalea y suele ser una de las quejas iniciales más comunes en pacientes con COVID-19. El dolor de cabeza fue el síntoma predominante, junto con la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la disnea, que es la falta de aire. Puede afectar hasta 1/3 de los pacientes diagnosticados con COVID-19 y se piensa que la causa son mecanismos neuroinflamatorios en algunos síndromes de cefalea a través de las citocinas y quimiosinas, que van a desencadenar entonces neuronas sensoriales nociceptivas. Las neuronas sensoriales nociceptivas son las neuronas del dolor. Entonces, la liberación de las citoquinas y las quimiosinas por los macrófagos durante varios estadios del COVID-2 pueden llevar entonces a similares mecanismos del dolor. Otro de las repercusiones neuropsiquiátricas pueden ser la anosmia y la ageusia, siendo la anosmia la incapacidad para percibir olores y la ageusia la incapacidad para percibir sabores. Ha sido ampliamente descrita en la literatura, sin embargo, su prevalencia es dispar dependiendo de los países en los que se ha estudiado. En un estudio en Wuhan, vemos que la prevalencia de hipogeusia e hiposmia, es decir, disminución tanto de la sensación de percibir sabores y olores, fue del 5.6 y el 5.1 respectivamente, mientras que en los pacientes de Italia el 19.4% presentó algún tipo de disfunción quimiosensorial. Sin embargo, cuando nos vamos a Alemania, vemos que el 88% de los pacientes presentaron disfunción olfatoria y gustativa.
vemos que en el COVID-19 la anosmia no va acompañada de hinchazón o rinitis, es decir, se presenta sin ninguna alteración mecánica a nivel de las vías respiratorias altas. Otra de las consecuencias comunes del COVID es el deterioro de la conciencia. Se ha informado, por lo menos en los pacientes de Wuhan, un deterioro hasta del 37% de los pacientes hospitalizados con COVID. Y existen posibles mecanismos de alteración de la conciencia que incluyen tanto la infección directa y daño del parénquima cerebral, como la encefalopatía tóxico-metabólica, las convulsiones o la enfermedad desmielinizante que puede provocar entonces el COVID. Si bien hace un momento les dije que puede afectar neuronas, astrocitos y oligodendrocitos, les informé entonces que los oligodendrocitos tienen que ver con la unión de las neuronas y el sostén de las neuronas, y los astrocitos con la comunicación entre neuronas. Cuando yo tengo alteración de oligodendrocitos y astrocitos, empiezo a tener entonces lesiones en la sustancia blanca, desmielinización de las vainas de mielina, y empiezo a tener entonces alteraciones en la comunicación entre las neuronas, lo que me va a provocar diversos tipos de manifestaciones. Tenemos también la encefalopatía tóxico-metabólica. Entonces, el sello distintivo de la encefalopatía, ¿cuál es? El deterioro de la atención y la excitación o hipermovilidad, que se puede presentar con confusión, letargo, delirio o coma de la persona. Existen factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de que un paciente desarrolle encefalopatía tóxico-metabólica, y estos son la edad avanzada, que previamente el paciente tenga una demencia o deterioro cognitivo, que tenga múltiples enfermedades concomitantes como pueden ser la hipertensión, la diabetes, problemas de tiroides, que tenga alguna infección agregada, como pueden ser las infecciones en las vías urinarias, alguna enfermedad médica grave como algún tipo de cáncer, alguna enfermedad basal funcional deficiente y un paciente desnutrido. Entonces, otro de los posibles causas de aumento de la incidencia de la encefalopatía tóxico-metabólica son los trastornos metabólicos y endocrinos que ponen al paciente en mayor riesgo de esta manifestación. Y esto puede ser entonces la hiponatremia o el sodio bajo, la hipernatremia o el sodio alto, niveles bajos de calcio o niveles elevados de calcio, que el paciente tenga insuficiencia renal, que tenga alteraciones hepáticas o que tenga niveles de glicemia alterados, ya sea bajos o altos. Entonces, esto va a provocar entonces la sepsis y la posterior tormenta inflamatoria y de citocinas, donde hay un aumento sobre todo de la interleuquina 6, 8 y 10, que aumenta entonces la posibilidad de una encefalopatía y aumenta entonces el grado de confusión e incluso de coma del paciente. Entonces, los pacientes hospitalizados con COVID van a presentar numerosos trastornos metabólicos tóxicos producto de esta tormenta de citocinas, y esto va a llevarme a una inflamación grave, sepsis y disfunción renal. Vemos entonces que la citocina, la tormenta de citocina, va a aumentarme el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, 8, 10, 18, y va a aumentar entonces la activación de células T y un aumento de la producción de todos estos elementos. Otro de las repercusiones o manifestaciones neuropsiquiátricas pueden ser las convulsiones, que también pueden conducir a un deterioro de la conciencia, y se ha informado también en otras infecciones como el MERS y el COVID-1. Se informan entonces convulsiones subclínicas en aproximadamente el 10% de los pacientes que presentan enfermedad crítica de COVID, y los pacientes con trastorno convulsivo primario tienen entonces un mayor riesgo de convulsiones y de epilepsia en caso de una infección grave. Otra de las manifestaciones neuropsiquiátricas que hemos encontrado muy comúnmente han sido los accidentes cerebrovasculares. Por lo menos en el estudio de Wuhan se informó que el 5% de los hospitalizados tenían accidentes cerebrovasculares agudos. Se vieron que los pacientes que desarrollaron enfermedades cerebrovasculares eran pacientes mayores,
tenían más posibilidades de tener manifestaciones graves y tenían además factores de riesgo cardiovascular y niveles de proteína C reactiva y de dímero D significativamente más altos, lo que sugería entonces un estado de hipercoagulabilidad que iba a acrecentar o aumentar el riesgo del accidente cerebrovascular. Sin embargo, un estudio en Nueva York nos demostró que también pacientes jóvenes menores de 50 años desarrollaron accidentes cerebrovasculares de grandes vasos, lo que sugiere que todas las edades son vulnerables de sufrir el accidente cerebrovascular en caso de estar infectados por el COVID-19. Entonces, la fisiopatología que nos conduce a un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular probablemente sea multifactorial. Como hemos mencionado anteriormente, un recuento elevado de leucocitos, un nivel elevado de proteína C reactiva, de dímero D, de ferritina y de lactato resinogenasa, porque vemos entonces que estos casos se caracterizan por todos estos marcadores inflamatorios elevados y la hipercoagulabilidad. Los mecanismos virales más específicos también pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, como puede ser la misma infección de las células endoteliales vasculares y el daño de la vasculatura, aumentando el riesgo de infartos isquémicos y hemorrágicos a través de la vasculitis. Entonces vemos que en las autopsias hemos visto gran cantidad de vasculitis sistémica y vasculitis de las vénulas en el cerebro. Otra de las manifestaciones puede ser el síndrome de Guillain-Barré y trastorno de los nervios periféricos. Entonces vemos que el síndrome de Guillain-Barré, también conocido como una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, puede desarrollarse después de una enfermedad gastrointestinal o respiratoria comúnmente, no solo con el COVID. Entonces se cree que esto ocurre a través de un mecanismo de imitación molecular en el que los virus infectantes, es decir, en este caso el COVID, probablemente comparten epítopos similares a los componentes de los nervios periféricos que estimulan las células T o B autorreactivas. Entonces, estos anticuerpos que hemos producido para combatir el virus van a reaccionar de forma cruzada, se van a unir a los componentes del sistema nervioso periférico y van a provocar entonces la disfunción neuronal con la consecuente debilidad de los miembros inferiores. Entonces, están surgiendo informes de síndrome de Guillain-Barré en pacientes con COVID-19. Por lo menos una serie de casos informó en Italia 5 casos después de la infección y en 4 casos presentaron tanto debilidad de las extremidades inferiores como parestesias. La aparición de los síntomas tuvo una media de 5 a 10 días después de los síntomas virales y los estudios de electromiografía mostraron que 2 pacientes tenían el síndrome de Guillain-Barré y 3 tenían neuropatía axonal motora. También hay trastornos neuromusculares no tan definidos. Se observó daño muscular y mialgia en pacientes con COVID-19 que se manifestaron con niveles elevados de creatinina quinasa y lactato de resinogenasa más alto que en los pacientes sin síntomas musculares, lo que puede ser la causa de los dolores articulares, los dolores musculares. Otra razón de este síntoma puede ser la tormenta de las citoquinas, que puede contribuir a las manifestaciones de ataxia. Estas son las manifestaciones entonces neurológicas, pero también tenemos repercusiones psiquiátricas y dentro de estas tenemos la depresión, la ansiedad, la psicosis, el trastorno de estrés postraumático. Entonces, en este estudio, donde se presentan manifestaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas asociadas con infecciones severas de coronavirus y se hace una revisión sistemática y metaanálisis en comparación con la pandemia de COVID-19, salen a la luz varias cosas. Entonces, 1, la respuesta a la infección por COVID-19 es un estado hiperinflamatorio en el que hay aumento de la concentración de la proteína C reactiva, ferritina e interleucina C principalmente, que a pesar de ser un estado breve, es posible que tenga un vínculo con los problemas psiquiátricos. Hemos visto en estudios anteriores que niveles elevados de proteína C reactiva, que es un indicador inflamatorio periférico no específico, es decir, que se puede elevar en diferentes estados, es simplemente un indicador de inflamación, se ha correlacionado positivamente con pacientes que muestran síntomas de depresión. También
El sufrimiento psicológico es algo que experimentan los pacientes con COVID y estos marcadores inflamatorios van a estar relacionados entonces con diversas características depresivas de estos pacientes. La ansiedad también se ha visto aumentada en los pacientes con COVID y dentro de esto puede ser por la carga psicológica causada por la infección, los miedos recurrentes, la hipocondría, la incertidumbre, y hemos visto que la ansiedad afecta más significativamente a los pacientes que ya han tenido trastornos psiquiátricos y también puede estar correlacionado con las citoquinas proinflamatorias en estos pacientes. El trastorno de estrés postraumático es un síndrome que se está viendo con mucha frecuencia en los pacientes que han estado hospitalizados, tanto en hoteles como en hospitales, e incluso los que han estado recluidos en casa, y desarrollan una serie de síntomas caracterizados por recuerdos traumáticos que vienen a la mente en forma de flash, muy intrusivos, con problemas para dormir, con pesadillas recurrentes sobre lo que ha pasado en los hospitales, ansiedad frecuente. Estos síntomas también pueden ir más allá de los pacientes infectados y pueden ir a las personas que han percibido la pandemia de una forma muy traumática. En el estudio en Wuhan vemos que después del brote se mostró que la prevalencia de trastorno de estrés postraumático en las áreas más afectadas fue de un 7%. También hemos visto pacientes que han desarrollado psicosis en un 0.9 a un 4%, sin tener previamente síntomas de psicosis. Y definitivamente pacientes que tienen trastornos psicóticos como bipolaridad o esquizofrenia están en un riesgo aumentado de desarrollar este tipo de síntomas. Entonces, en este estudio se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis por 2 investigadores independientes para informar tanto las presentaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas de individuos que estuvieran infectados por coronavirus. Se excluyeron todos los estudios que estuvieron limitados solo a complicaciones neurológicas sin estudios neuropsiquiátricos y aquellos que investigaban los efectos indirectos de las infecciones por coronavirus en la salud mental de las personas que no estaban infectadas. Es decir, que una de las requisitos era estar infectado por el coronavirus. Entonces, todos los resultados fueron los síntomas o síntomas neuropsiquiátricos, la gravedad de los síntomas, y los diagnósticos estaban basados en el CIE-10 del DSM-4 o en la clasificación de los trastornos mentales Shiloh, más el apoyo de escalas psicométricas como la calidad de vida y el empleo. Entonces, al final se incluyeron 7 estudios en el metaanálisis. Y vemos entonces que se hicieron estudios, aquí vemos los diversos estudios, donde se estudiaban diferentes manifestaciones como la ansiedad y la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Entonces vemos en la primera gráfica el número de pacientes por el total de la muestra que presentaba ansiedad, en el del medio los que presentaban depresión, y en el de abajo los que presentaban trastorno de estrés postraumático. En esta tabla entonces vemos que hicieron un detallado estudio sobre los diversos síntomas y vemos que el insomnio estuvo presente en el 63% de las personas que tenían la enfermedad aguda y en el 12% de las personas que tenían entonces post-COVID. Vemos también que alteraciones de la atención o la concentración se presentaban en el 38% de las personas en etapa aguda y en el 20% de las personas post-COVID. Ansiedad en el 36% en etapa aguda y en el 12% en etapa post-COVID. Hubo una gran manifestación de deterioro de la memoria en el 34% de las personas que estaban presentando COVID y el 18% continuó presentando este deterioro de la memoria. El 32% presentaban humor deprimido, el 10% persistió en su etapa post-COVID
un 27% presentaba confusión. Vemos que en etapa post-COVID ya la confusión desaparece. El 29% la habilidad emocional, la cual persiste en el 23% en la etapa post-COVID. Vemos que durante la etapa aguda puede haber hasta en el 20% alteración de la conciencia, la cual después ya no se presenta. Y pueden haber entonces otras manifestaciones en menor grado, como pueden ser la euforia, la agresión, la irritabilidad, alucinaciones auditivas, ideas de persecución, alucinaciones visuales, ideas suicidas. Vemos también entonces que durante la enfermedad, en estos estudios no se encontraron fatiga ni trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, posterior al COVID, vimos que sí presentaba el 19% de la población fatiga, el 30% memorias traumáticas, el 100% presentaba entonces desórdenes del sueño, un 4%, como habíamos hablado anteriormente, síntomas psicóticos, y deseos de hacerse daño solo un 1% de la población. Entonces, estos diversos estudios fueron estudiando, estos son en la etapa aguda, los síntomas que se iban desarrollando, y vemos que en muchos casos vemos la alteración de la conciencia, confusión y insomnio como síntomas principales. Entonces podemos concluir que existen diversas manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden presentarse durante la infección del coronavirus y también durante la post-infección, y que los pacientes deben ser evaluados en clínicas de post-COVID y ser referidos a los respectivos especialistas de ser necesario. Esto es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. Sí, quería preguntarle, doctora, que nos pudiera explicar qué es la psicosis. La psicosis es un estado mental donde la persona tiene una alteración de la percepción de la realidad, que puede presentarse entonces con ideas de persecución, paranoia, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, entre otras. Noris Caballero tiene la palabra. Sí, ante todo, muy buenos días. Muy enriquecedor todo ese... ¿Aló? Toda esa información que nos ha dado. La pregunta va enfatizada a los efectos secundarios que tiene la persona en cuanto a las afectaciones de la pandemia, ¿verdad? Psicológicamente se trata con los especialistas. ¿Y qué duración tiene más o menos la persona para poderse no curar del todo, sino tener un alivio o una mejoría? Esa es mi pregunta. Dentro de las repercusiones psicológicas de la pandemia, tenemos entonces las mismas que mencioné. Pueden presentar síntomas depresivos o un trastorno depresivo, síntomas ansiosos o un trastorno de ansiedad, trastornos del sueño, sensación de hipervigilancia, también pueden presentar trastornos cognitivos, trastornos de estrés postraumático. La durabilidad de los síntomas va a depender de los recursos cognitivos y emocionales con los que cuente la persona que los está presentando, y también va a depender de la ayuda que esté recibiendo en esos momentos, ya sea psicoterapéutica o farmacológica, para entonces disminuir la intensidad de los síntomas y lograr entonces una remisión de los mismos. Muchas gracias, muchas gracias. Otra pregunta, doctora. Pudimos ver en el cuadro que el 100% de las personas que han sufrido COVID tienen problemas de insomnio. ¿Cómo la persona puede lograr superar esta situación? En este cuadro que vimos, recuerden que era el resultado de un metaanálisis de 7 estudios. Nosotros todavía no tenemos estudios a nivel nacional que hablen sobre el insomnio. Sin embargo, a nivel de las clínicas de atención de consulta externa, observamos que la mayoría de los pacientes que han sufrido COVID-19, infección por este virus, presentan de alguna manera
trastornos del sueño y anterior al virus no habían presentado trastornos del sueño. Estos pacientes se están manejando entonces con medicamentos que los ayuden a dormir mejor por un periodo corto de 2 o 3 meses, con la idea de que nuevamente vayan recuperando nuevamente el ciclo del sueño. Las causas por las que ocurre el insomnio pueden ser tanto por estrés, el miedo recurrente. Muchas personas cuando tienen miedo a dormirse por quedarse dormidos, morir en el sueño. Personas que han tenido problemas de disnea, que se les dificulta dormir, desarrollan este miedo por dolores, por cansancio, o también puede ser por la misma neuroinvasión que haya alterado alguno de las áreas del sueño. Y definitivamente a medida que van bajando la inflamación y toda la tormenta inflamatoria, podemos pensar que el paciente empiece a dormir mejor por sí solo después de un tiempo. Es interesante el concepto de estrés postraumático. Siempre lo hemos asociado, por ejemplo, con las personas que van a la guerra o que sufren traumas bélicos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de estrés postraumático en una persona que ha sufrido COVID, no tiene el mismo nivel que una persona que ha ido a la guerra. ¿Cómo se podría manifestar? El trastorno de estrés postraumático, en efecto, fue por primera vez detallado en los soldados que venían de la guerra y empezaban a presentar ciertas manifestaciones como alteraciones del sueño, pesadillas, hipervigilancia, hiperactividad a los ruidos o a las luces, recuerdos intrusivos, poco control de su agresividad. Sin embargo, posteriormente se vio que no era un síndrome exclusivo de pacientes, de personas que habían estado en la guerra, sino que también se podía presentar en mujeres que han sido violadas, en víctimas de violencia doméstica, en personas que han sufrido un ataque, un robo, un secuestro, y en personas que tienen cualquier tipo de experiencia traumática. La experiencia traumática puede ser subjetiva, pueden desarrollar estos síntomas, un accidente de auto, y en estos casos, personas que han tenido algún tipo de hospitalización o evento médico traumático. Lo estamos viendo mucho actualmente en los pacientes egresados de las salas de COVID. Si tomamos en cuenta, primero el miedo a tener la enfermedad, después el pánico al decirle que la persona está infectada, tercero, la complicación de que no puede respirar y tiene que ser internado, cuarto, va a estar internado en una sala con personas que no conoce, sin capacidad de ser visitado por familiares ni poder hablar con ellos. Y quinto, los pacientes lo describen como una zona de guerra, porque hoy habían 15 y mañana cuando abren los ojos se encuentran que hay 3 que están arropados o que les están poniendo los algodones en la nariz. Entonces, o el vecino con el que anoche conversó amaneció muerto, o ven a las personas morir, los intentos de resucitación. Entonces, las personas empiezan a desarrollar este trauma. De hecho, varios pacientes me lo han descrito así. Eso fue como estar en un área de guerra, doctora. Y él mismo continúa después de la hospitalización estando en casa con los sueños, con la dificultad para dormir, con los síntomas de ansiedad extrema. Pero no necesariamente tiene que haber estado hospitalizado, porque también hay pacientes que han desarrollado estos síntomas habiendo pasado un COVID leve o moderado en casa, y definitivamente también los que lo pasaron en hoteles. Sí, muy buenas. Disculpe, doctora. Referente a lo que estamos hablando sobre el tema de estas pequeñas psicosis por efecto del COVID, ¿se ha establecido en algún momento el tema de cómo las características habitables del individuo es afectada al no tener o ser privado de poder salir con referente a esto? ¿Me puede elaborar un poco más la pregunta, por favor? Sí, las características físicas habitacionales del individuo que tiene al verse inhabilitado por poder
ejercer algún tipo de libertad. En algún momento se ha tomado este estudio referente como parte de estas incremento de estos casos. Bueno, primero los estudios fueron hechos en pacientes COVID positivos, principalmente pacientes que estuvieron hospitalizados. Pero definitivamente el encierro, independientemente de las facilidades que puedan o no tener, puede generar una gran variedad de síntomas. No te puedo especificar si definitivamente va a aumentar los síntomas de psicosis. Pienso que aumenta más los síntomas, lo que nosotros estuvimos viendo durante la pandemia. Los pacientes se escapaban de su casa para atenderse con psiquiatría, aunque nunca se hubiesen atendido con psiquiatría, porque se sentían sumamente ansiosos y agobiados. No desarrollaron síntomas de psicosis, excepto, o al menos, que fueran pacientes con síntomas psicóticos previos. Entonces, en este caso, vimos que pacientes con esquizofrenia o bipolaridad, que en su momento no estaban teniendo acceso a las medicinas, o bueno, sí lo tenían algunos, pero no se les permitía salir al parque o no se les permitía salir a la calle como acostumbraban a salir, aumentaban más el grado de agresividad más que el grado de psicosis. Definitivamente no es lo mismo pasar una pandemia en un cuarto compartido con 7 personas y un servicio pequeño que pasar o tener la posibilidad de pasar la pandemia en una casa o un apartamento con 3 o 4 cuartos donde hay mayor capacidad de movilización. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que en esto también influye no solo las condiciones ambientales, sino las herramientas emocionales y la resiliencia que puedan tener las personas para afrontar estas condiciones. Entonces no podemos hablar en términos generales, sino que tendríamos más que nada que ver los factores individuales. Buenos días, doctora. Buenos días. Excelente su disertación en la mañana de hoy y de verdad que da luces para reflexionar sobre muchas cosas los cientistas sociales. Las repercusiones de estos problemas. Cuando digo cientistas sociales, no solamente los médicos, sino me refiero a psicólogos, trabajadores sociales, etc. Definitivamente yo creo que este problema que usted nos ha presentado en la mañana de hoy nos aboca a decir que en materia de salud los gobiernos van a tener que recrear sus políticas y poner el acento más en programas de salud mental. No solamente para las personas que han sobrevivido al COVID, sino a toda la población. Fíjese que he leído que grandes psicólogos están diciendo que la generación que se va a ver más afectada frente a esta aparición de esta enfermedad van a ser los jóvenes y los adolescentes. Eso quiere decir entonces que, vale la redundancia lo que estoy diciendo, yo insisto que las políticas sociales en materia de salud van a tener que recrearse en función también de que la atención no solamente a los jóvenes, sino también a esa población de adultos mayores, que han sido los más vulnerables frente a esta situación. Principalmente también las mujeres que tienen una sobrecarga con el teletrabajo. Bueno, yo no quisiera seguir profundizando en mis puntos de vista, pero quisiera saber, por ejemplo, ¿qué piensa usted entonces de la ruta que puede entonces seguir las políticas sociales frente a esta situación? Definitivamente lo que ha hecho la pandemia es resaltar la importancia de la salud mental en la población. Una de las características de Panamá es que la salud mental
no ha sido una prioridad dentro de los programas de salud, o no ha sido una prioridad dentro de los colegios ni dentro de la educación. Entonces, hemos visto que con esta pandemia habían dos tipos de médicos muy importantes, los intensivistas y los demás clamaban por los psiquiatras. ¿Qué vamos a hacer? No puedo dormir, tengo ansiedad, estoy desesperado, lloro todas las noches. Entonces, hubo una sobrecarga para el personal que trabaja en salud mental, donde se duplicó, se triplicó el número de pacientes que veíamos por días, y muchos eran pacientes nuevos que asistían a las instalaciones sin referencia, sin citas previas, pero totalmente desesperados, que ellos necesitaban ser atendidos ya y en ese momento. No podría decirle cuáles van a ser los lineamientos sociales que va a tomar el gobierno, porque yo definitivamente no trabajo en esa rama. Yo esperaría, pero no tendría tanta fe, de que después de esta experiencia se haya visto la importancia de los especialistas en salud mental y se haga énfasis entonces en que toda persona o la mayoría de las personas tengan alguna evaluación o alguna orientación respecto a cómo deben modificar sus sistemas, cómo deben modificar sus estilos de vida y demás. Nosotros por lo menos trabajamos en conjunto con la clínica post-COVID y está dentro de los reglamentos de atención que a todos los pacientes que llegan post-COVID se les debe evaluar psicológicamente con test que me indiquen niveles de tristeza, niveles de ansiedad, para entonces, dependiendo del puntaje, ser referidos a psicología o a psiquiatría. Definitivamente, esta es una enfermedad que no solo va a dejar secuelas físicas, como problemas pulmonares, problemas renales, sino que es una enfermedad que también va a dejar secuelas psiquiátricas, las cuales deben ir viéndose a medida que va pasando el tiempo. Quizás en este momento no se le dé tanta importancia porque estamos en el proceso de reapertura, en el proceso de reabrir las consultas externas, de retomar las cirugías que han sido canceladas, que también son muy importantes, cirugías de corazón, cirugías urológicas, cirugías ginecológicas, cirugías de cáncer pendientes. Entonces, a medida que todo esto vaya volviendo a la normalidad y vaya disminuyéndose la mora quirúrgica, la mora de las citas médicas, de los exámenes especializados, me imagino que irán también haciéndose todas estas adecuaciones a nivel de la salud mental, porque definitivamente estas son cosas que van a ir viéndose no solo ahora en una etapa aguda, sino definitivamente en una etapa crónica. Como usted bien dijo, no sabemos a ciencia cierta, no podemos predecir con seguridad cómo va a reaccionar las generaciones más jóvenes en un futuro, debido a estos tiempos que estuvimos encerrados, estos tiempos que estuvimos en pandemia. Sin embargo, sí vimos que ha habido una disminución de la sociabilidad, y eso en etapas tempranas de desarrollo afecta el desarrollo social del adolescente, que puede verse manifestado con incapacidades para después tener buenas interacciones tanto con sus pares o tener buenas interacciones de pareja. Entonces, eso tenemos que ir viéndolo poco a poco. Yo creo que también sería importante no solo hablar a nivel público, sino a nivel de los colegios. ¿Qué pretenden hacer los colegios ahora que nuevamente empiecen la educación presencial? Creo que los colegios deben evaluar y deben tener presente la posibilidad de tener charlas con los padres y con los mismos estudiantes, aumentar el número de psicólogos dentro de los colegios para poder atender todos estos casos que probablemente se vayan presentando. Muchas gracias.
queremos darle las gracias a la doctora Saavedra por excelente conferencia. Si no hay ninguna otra intervención, pues agradecemos el tiempo que nos ha brindado la mañana de hoy la doctora Heidi Saavedra. Esta serie de manifestaciones podría tener una repercusión en los sistemas nacionales de salud. Si tan solo una fracción de los pacientes experimentan complicaciones neuropsiquiátricas, el impacto en los servicios de salud pública podría ser significativo. Todo apunta a que se debería hacer un seguimiento a estos pacientes que han superado el COVID para detectar nuevos casos neurológicos. El equipo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá agradece a cada uno de los presentes su asistencia y lo esperamos el 30 de marzo, que es el cierre del webinar por el Día Internacional de la Mujer, el caso de Linda Loaiza con la fiscal Maruquel Castro Verde. Gracias por su asistencia y nos vemos pronto. ¡Ay, qué lindo! Ya